como Él es el que está hablando, debemos estar atentos a su voz. Lucas 16, y vamos a leer del versículo 19 en adelante, historia bastante conocida por el pueblo cristiano y hasta por los que no lo son. Amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, a quien damos gloria en este lugar, en el nombre del Hijo, nuestro glorioso Salvador Jesucristo, Él sea toda la gloria, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia, y como iglesia decimos amén. Y dice así la palabra del Señor: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Oremos al Señor. Dios Todopoderoso y Padre Eterno, estamos hoy en este lugar una vez más, solo por tu gracia, solo por tu misericordia. A ti venimos hoy, Señor, en oración. Primero que todo, dándote gracias por tu fidelidad y tu misericordia, y por reunirnos como iglesia para ser beneficiados una vez más de tu palabra. Señor, por favor, te suplicamos que uses tu palabra y tu Santo Espíritu para convencernos de toda la verdad que hay en este pasaje, del amor, la misericordia que tienes para con la iglesia a través de este pasaje, y de la advertencia a aquellos que todavía no han venido a ti en arrepentimiento y fe. Por favor, Señor, danos sabiduría, discernimiento. Ayúdanos a estar atentos, con mentes libres, corazones dispuestos para atender, para escuchar tu voz, para creer que eres tú quien habla y no el predicador. Sé tú, Señor y Dios, convenciéndonos. Sé tú obrando en nuestras vidas, y sé tú haciendo, Señor y Dios, un cambio poderoso y sobrenatural en nuestras vidas, que nos conduzca a vivir una vez más para honra, gloria y alabanza de tu nombre. Así que en tus manos nos encomendamos hoy, creyendo de que tu presencia está aquí, de que eres tú quien habla a la iglesia, y de que tú, Señor y Dios, tienes toda la firme intención de bendecirnos a través de tu palabra. En tus manos nos encomendamos, Señor, confiando en que eres tú, Señor, quien traerá bendición, edificación, exhortación, consolación a nuestras vidas,
para seguir viviendo una vida cristiana con gozo, con alegría, conforme a tu voluntad. Esto es lo que te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para gloria tuya, dándote gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Vamos hoy entonces a continuar con el mensaje que dejamos de la semana pasada, del domingo anterior. Y vamos a estar tocando la segunda parte del mensaje titulado, ¿quién se acordará? Bueno, estaban aquí, gloria a Dios, y siguen aquí. Salvación o perdición. Y en un resumen rápido de lo que dijimos la semana pasada, porque verdaderamente fue bastante lo que el Señor nos habló, podríamos decir de lo que tocamos en el mensaje anterior. Dijimos en el mensaje anterior que los predicadores, los pastores, estamos comisionados por el cielo para predicar como aquellos que tienen sus ojos puestos en la eternidad. Siempre debemos predicar como si el destino de aquellos que nos escuchan estuviera en nuestras manos, dependiera de nosotros. Y entonces dijimos que a la luz de este pasaje que acabamos de leer, dijimos que había un contraste entre el hombre rico y Lázaro. Y dijimos que el rico poseía absolutamente todo, no tenía necesidad de nada, solo quería más y más de lo que él tenía. Sin embargo, dijimos de Lázaro que este hombre era pobre, que tenía necesidad absolutamente de todo y que todo le faltaba, incluyendo la salud. Pero nos dice esta historia que ambos murieron. Murió el pobre Lázaro y murió el rico. Los dos murieron y entonces todo dio un giro completo. El rico que estaba lleno de dinero y el hombre Lázaro que estaba en la puerta del rico. Todo cambió plena y completamente. Lázaro obtuvo la mayor riqueza que él jamás pensó obtener. En cambio, el rico quedó en la más inmensa y profunda miseria y en un lugar atormentado por llamas. Lázaro muere y es llevado por los ángeles a la presencia de Dios. Y el rico muere y fue sepultado y despertó en un lugar de tormento. Esto es una historia verídica. Y lo primero que nosotros necesitamos entender es que esto no se lo inventó el hombre, que fue algo que el Espíritu Santo inspiró a aquellos que escribieron. A Lucas, al evangelista, aquel que escribió este evangelio fue inspirado por el Espíritu Santo para que usted y yo entendamos que hay solo dos destinos a los cuales todo ser humano ha de partir: el día de su muerte, o a la presencia de Dios, o a un lugar de condenación por toda la eternidad. Este mensaje es un mensaje que debe ser tenido como una advertencia de parte del Señor para todos aquellos que todavía no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Estoy hablando de los que no son cristianos y estoy hablando de muchos que creen que son pero que no son. A muchos que están dentro de la iglesia cristiana que creen que son pero que no creen que no son. Que tienen una falsa esperanza. Que creen que por venir a un culto 1 o 2 veces a la semana, entonces van directo al cielo. No. Estamos hablando que es una advertencia para aquel que todavía no tiene su fe, confianza y firmeza puesta en Jesucristo. Pero para la iglesia, para el cristiano y para el salvo, es un mensaje de confianza y de esperanza. Es un mensaje que debe traer gozo, alegría, bendición y mayor anhelo y deseo de caminar con el Señor. El solo pensar que Lázaro murió y entonces los ángeles vinieron por él, debe a nosotros llevarnos a meditar cuán glorioso y maravilloso es ser parte de la familia de Dios. Morimos y aunque aquí no le importemos a nadie, Dios mismo envía a sus ángeles para llevarnos a su presencia, mientras que aquel que no le conoce muere y abre sus ojos en tormento.
Mira el privilegio para los que caminamos con Cristo. Ser llevados directamente por los ángeles de Dios a su presencia. Es lo que nos dice el pasaje. Y este pasaje para la iglesia es una muestra de su amor y de su grandiosa misericordia. Dijimos también que ese lugar de tormento que al final conducirá al infierno es un lugar aterrador. Tan aterrador que el Señor Jesucristo mismo tomó la determinación de dejar su trono, de descender a esta tierra y hacerse un hombre, venir a vivir la vida que usted y yo teníamos que vivir, venir a predicar las buenas nuevas de salvación, ser avergonzado, ser señalado, ser juzgado, ser tenido como el peor de los criminales, caminar por toda la ciudad con esa cruz a cuestas, subir hasta el monte Calvario, ser clavado, despojado de sus vestiduras y expuesto completamente desnudo, y luego cargar en esa cruz tu pecado y el mío para librarnos de ir a ese lugar de condenación. Para eso vino, para traer libertad a aquellos condenados que iban a terminar en el infierno, y vino a morir Él mismo para que usted y yo, puesta nuestra confianza en Él, seamos librados de la ira venidera. Imagínense qué tan terrible será ese lugar, que Él mismo vino para librarnos de él. Maravilloso es el Señor, hermano. Y cuando nosotros en el pasaje pudimos observar esa frase, el seno de Abraham, simplemente esta frase lo que indica es que cuando el mendigo murió, de inmediatamente fue al lado de Abraham en la morada donde van a estar los justos. Y debe ser nuestra motivación. Y continuando así entonces con el mensaje de hoy, quiero motivarle a que usted esté muy atento, que no se distraiga absolutamente con nada, que usted esté ahí atento, despierto, con todos sus 5 sentidos atendiendo, escuche, porque no es al pastor a que usted atiende, es al Rey de Gloria que decidió una vez más hablar a nuestras vidas. Porque Él tiene el firme propósito de convencernos de que no hay nada más glorioso, no hay nada más maravilloso que caminar con Él y vivir para Él y agradarle a Él y depender de Él. Porque muchos en esta tierra son como el rico. Usted no necesita ser rico, tener mucho dinero, no. Pero hay muchos que son como el rico. Toda su fe, confianza y esperanza la tienen puesta en lo que ellos puedan hacer. No, tenemos que ser como Lázaro, que aún en medio de su peor situación, dependió plena y completamente del Señor. Y recuerde que debemos venir a buscar su presencia, y no simplemente que nos haga un milagro. Venir a buscar una relación con el Dios vivo y verdadero, para que día a día nos siga formando y nos siga capacitando, para que ya sea que muramos o que Él venga por la iglesia, seamos llevados directamente a la gloria con nuestro glorioso Salvador. Así que preste atención. Y al mirar este pasaje, entonces, así como vimos esa frase del seno de Abraham, vemos otra frase que es mencionada aquí y dice: alzó sus ojos. Y preste mucha atención, porque esto de aquí en adelante nos tiene que enmarcar y nos tiene que conducir a vivir una vida cristiana verdaderamente motivada por partir a la eternidad con Él. Porque cuando dice aquí y alzó sus ojos, indica que el hombre rico era plenamente consciente del entorno en el que estaba. ¿Y dónde se hallaba? ¿Dónde? En Acapulco, en las Bahamas, dándose un paseíto por las cataratas del Niágara. Y estaba festejando muy plácidamente en una rica playa, bronceado por el sol. Él estaba consciente de que él estaba en tormento. Estaba en tormento. Su alma no estaba dormida, él no estaba en un lugar ahí reposando. No, él estaba consciente que estaba en tormento.
Ahora, asimismo, como usted y yo vemos a Lázaro, que es un ejemplo de que los que mueren, los redimidos, los que han sido salvados por gracia, van de inmediato a disfrutar conscientemente de la felicidad en el reino de los cielos. Asimismo, el rico, este hombre que no era redimido, y todos los no redimidos van a ir a un lugar de tormento conscientemente. Van a estar conscientes de dónde están. Van a saber lo que les pasa. Y bueno, para el buen propósito de esta historia, se nos cuenta entonces que al hombre rico se le permitió no solo estar consciente del estado en el que él estaba, sino que se le permitió mirar, alzar los ojos y ver más allá. ¿Y qué fue lo que él vio? A Lázaro en el seno de Abraham, o sea, en la presencia del Señor. Entonces este rico, al verlos, usted imagínese la escena. A mí me gusta imaginármelo. Cuando leo la escritura, todo lo que leo me gusta imaginármelo. Piensa en el hombre rico. Antes de morir, ¿cómo estaba? Muy bien vestido, bien trajeado. Bienes a más no poder. Banquetes todos los días. Un despliegue de derroche. Vivía bien. Todo lo que quería lo podía obtener. No había nada que se escapara de sus manos. Y ahora, en un abrir y cerrar de ojos, todas sus posesiones, todos sus vestidos, todo su derroche, todo su despliegue que él tuvo en vida, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, se perdió. Se fue. No se pudo llevar ni la ropa, ni la púrpura, ni el vestido de lino. Nada pudo dejar. Todo quedó aquí. Y dice que abrió los ojos en un lugar de tormento, donde él estaba siendo atormentado, y aparte de ello es consciente de que está en un lugar de tormento. Pero no solo es consciente de ello, sino que él es consciente, escuche, consciente de dónde estaba Lázaro. ¿Usted puede notar el cambio? Anteriormente ignoraba al Lázaro que estaba en la puerta, y ahora lo nota, ahora lo puede ver, ahora puede apreciar dónde está, ahora puede saber que Lázaro está en el seno de Abraham, ahora puede apreciar con toda seguridad que está en la presencia de Dios. Oiga, ¿sabe qué? Estos mensajes a mí como que no sé, ¿y sabe qué es lo que más dolor me da? No poderme mover. Tenerme que quedar aquí quietecito, esto sí que me enferma. Pero escuche, este hombre, solo imagíneselo, está en ese lugar de tormento. Él acaba de morir, él abre los ojos, él no sabe qué sucedió en un instante a otro, solo sabe que está en un lugar y está siendo atormentado, y entonces ahora despierta y dice, oh, ¿qué es esto? Y mis casas, y mi ropa, ¿dónde quedó todo? Y ahora es consciente y dice, oh, es que morí. Y no fui a la eternidad con Dios. Ahora estoy en un lugar separado de Dios. Ahora veo un lugar en llamas, y yo en medio de ellas atormentado. Y de repente alza los ojos, yo me lo imagino tratando de identificar el lugar donde está, y se le permitió mirar hacia arriba y ver a Abraham. Y dice nuestro texto que al verlos se puso a dar voces. ¿Usted sabe qué significa eso de dar voces? En un buen paisa, empezó a dar gritos. Gritos de desesperación. O sea, gritos de tal manera que fuese escuchado. Como quien dice, aquí donde estoy, voy a ver si los que estoy viendo allá me escuchan. Pero no estaba gritando a la deriva, había un conocimiento en él y sabía a quién iba a llamar.
Y empezó a dar voces y se dirigió ¿a quién? A Abraham. Conoció hasta a Abraham. ¿Se da cuenta? Y se dirige a Abraham no como cualquiera. Se dirige a Abraham de una manera muy específica. Mire que él no dice Abraham. ¿Usted nota lo que él dice? Él se dirige a Abraham como padre. ¿Por qué? Porque él sabía que como judío, Abraham era el padre de los descendientes de allí en adelante de las generaciones, de la generación humana, y que ellos como judíos eran el pueblo especial de Dios, y Abraham era tenido como el padre de ellos por ser judíos. Y él se dirige a Abraham y le dice, Padre Abraham, ¿cierto? Dice que da voces. Dice que él da gritos de desesperación. Él grita fuertemente, ¡Padre Abraham! ¿Cómo gritaría usted? ¡Padre Abraham! Él emite unos gritos llamando a Abraham. Completamente. Padre Abraham, haciendo notar su herencia judía. Yo soy judío. Abraham es el patriarca y yo soy el hijo. Yo soy descendiente de Abraham. Padre Abraham. Y viene con una petición de misericordia que este hombre hizo. Algo que aquí en vida nunca tenía que hacer. Nunca lo hizo tampoco. Nunca suplicó. No había pedido misericordia en su vida jamás. Ahora, cuando él está llamando aquí el Padre Abraham, él lo que está haciendo, si usted puede notarlo, él está haciendo un reconocimiento de su culpa y de que su castigo era merecido. Usted no lo ve a él diciendo, Padre Abraham, perdóname por mis pecados. No dice eso. Él no dice, Padre Abraham, yo sé que yo pequé y por eso necesito que me ayudes a salir de aquí, yo me arrepiento. Él no está buscando arrepentimiento siquiera. Usted ve a Abraham mirándolo desde arriba y él mirándole y diciéndole, Padre Abraham, pero no está pidiendo nada de arrepentimiento, de que sea favorecido, no. Lo que usted ve aquí es que él no demanda ser inocente, ni tampoco está cuestionando ese duro castigo, para nada. Él es consciente de que merece ese lugar. Ahora, él está aquí buscando un alivio temporal. ¿Cuál? Una gota de agua del dedo de Lázaro. Usted se imagina a ese rico con vida que Lázaro le hubiera ofrecido agua con el dedo. Solo imagínese qué hubiera pasado. Ahora escuchen, la súplica del rico, esta súplica que el rico está haciendo aquí a Abraham, le está diciendo, escuche, que enviara a Lázaro. Esta súplica que este rico está haciendo para que le envíen a Lázaro indica que su opinión acerca de Lázaro, el mendigo, no ha cambiado todavía. A pesar de que lo ve donde lo ve, su opinión hacia él no ha cambiado. Él aún ve a Lázaro como aquel que sería el único digno de que lo enviaran para que le diera, aunque fuera una gota de agua a él. Aún sigue siendo insensible. Esa actitud que no varía de este rico es que usted y yo lo vemos sin arrepentimiento. Lo que nos muestra es la realidad de que el infierno no es un lugar para corregir al ser humano que vaya a ese lugar. No, ese es un lugar para castigarlo, no para corregirlo. Como muchos creen, o como la religión tradicional piensa, que va a ir al infierno y aquí rezamos y pagamos y esto, y entonces después lo sacamos del purgatorio. No, son dos lugares solamente. Heaven and hell. Cielo e infierno. Punto. Dos lugares nada más. Y él está allí
en ese lugar, que no es un lugar para corregir a nadie, sino que es un lugar de castigo eterno. Ahora, cuando miramos el hecho de que el hombre rico apelara a Abraham sin mostrar ningún interés en Dios el Padre o que en el Señor Jesucristo, apoya más la realidad de que él estaba consciente de que eso era lo que él merecía. Y de que el pecado con el cual partió de aquí, lo sigue teniendo allá. Sigue con él. Escuche, aquellos que en vida rechazaron a Dios, no desearán de repente entrar al infierno y desear amarlo de manera inmediata. No, eso no pasa. Eso no va a pasar. El que aquí rechazó a Dios, en el infierno lo va a seguir rechazando. No va a buscar amar al Señor en ese lugar. Escuche, una de esas razones por las que el infierno es eterno es que justamente esa pecaminosidad, esas actitudes pecaminosas van a continuar siempre. Por eso es que el castigo nunca termina. Nunca terminará. Él, tras buscar la misericordia a manos de aquel con el que nunca tuvo misericordia, ¿el que quería? Él quería misericordia de Lázaro, ¿vio? Tan solo una gota de agua. ¿Se lo imagina? ¿Usted se imagina cómo será ese lugar que solamente pide la gota de agua que pueda caer del dedo de otro hombre? Para él, esa sola gota de agua sería algo grandioso sentirlo en su boca. Este hombre rico rogó a Abraham para que enviara al despreciable Lázaro, para que mojara la punta de su dedo en agua y le refrescara la lengua, porque él dice que estaba atormentado en esas llamas. ¿Se da cuenta? Él, ¿qué hizo? Buscó un alivio temporal. Una gota de agua del dedo de aquel a quien, escuche, no le diera ni unas migajas de pan cuando estaba lleno de opulencia, de dinero, de comida y de comodidades. Este hombre rico estaba desesperado por tan solo tener el más breve momento de alivio en el interminable horror del tormento. Una simple gota de agua anhelaba él. Ahora, ¿puede notar usted la respuesta que Abraham le da? La respuesta de Abraham frustró completamente sus esperanzas. Pero, sin embargo, usted nota que lo llama hijo. ¿Qué es lo que él está haciendo? Él está diciéndole, sí, tienes toda la razón. Eres descendiente de los judíos. Hijo de Abraham, sí, claro. Pero escuche, él lo único que reconoció era la estirpe de la que él venía, o sea, judía. Sí, eres un judío, pero esa herencia judía no le permitía salir del infierno ni le mitigaría los tormentos de ese horrible lugar. No le iba a servir de nada. Y Abraham le dijo, acuérdate, aquí estás consciente de lo que estás viviendo aquí estás consciente de tu tormento, aquí estás consciente de que aquí estoy con Lázaro, pero acuérdate, sigue siendo consciente de lo que tenías en vida, es lo que él está diciendo aquí. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, pero acuérdate también que Lázaro los males, ni lo miraste siquiera, es lo que él dice. Pero la muerte invirtió totalmente los papeles. Hubo un cambio completo. Ahora, Lázaro está siendo consolado aquí. El que no tenía nada, no tenían que caerse muerto, está siendo consolado aquí. Y tú que todo lo tenías en la tierra, ahora estás atormentado allá. Vemos que este hombre había decidido llevar una vida de arrogancia moral. E incluso tenía placeres y comodidades materiales, aparte de que no le interesaba la justicia de Dios.
Y estaba ahora soportando las consecuencias eternas de su decisión. Lo que decidas aquí en esta tierra, lo que decidas aquí en este mundo, la manera en que quieras vivir tu vida, o cerca del Señor o lejos del Señor, eso enmarcará las consecuencias para tu vida en la eternidad. Lo que hagas aquí y ahora. Él, con su decisión, entonces, con su estilo de vida, pudo ver las consecuencias en la eternidad por la decisión que tomó cuando estaba en vida. Ahora, tampoco había alguna manera de enviarle ayuda. No había manera de enviar a alguien que le ayudara. Dice, además de todo esto, replica Abraham, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Ni de allá pueden pasar acá, es lo que él le dice. Ahora, el Señor Jesucristo con este relato y con esta historia estaba dando a conocer que la muerte fija de modo permanente el destino de todos los seres humanos. O sea, cuando usted y yo morimos, ya se determina dónde vas a estar y no sales de allí. A donde termines, allí te vas a quedar por toda la eternidad. Y Él está enseñándonos y diciéndonos que nadie, absolutamente nadie, podrá escapar del infierno. Ni nadie que está en el reino de los cielos podrá ir a dar un paseíto por el infierno. Por eso ese cuento que sacan muchos por ahí, de que fueron al cielo, que fueron al infierno, que no sé qué. Yo les soy sincero, yo no me lo trago mucho, porque todos los que he podido escuchar no concuerdan con la Escritura. Porque la Biblia dice que Satanás y sus ángeles van a ser atormentados en el infierno. Y todo el que se le ocurre que fuéis que al infierno, no sé qué comieron en la noche, no sé qué pasó con ellos. Todos esos que dicen que fueron al infierno, ven a los demonios atormentando a las personas. Y es muy casual, todos ven a los mismos en el mismo lugar. Al Papa, a Michael Jackson, a John Lennon, a Elvis Presley, un montón a todos esos conocidos, a todos los encuentran allá y atormentados. Pero si la Biblia dice que Satanás y sus ángeles van a ser atormentados allí, entonces yo cómo voy a decir que fui al infierno y voy a cambiar lo que la Biblia dice. Pero lo que el Señor sí nos quiere enseñar aquí es que no hay nadie que pueda salir de ese lugar y que del cielo no hay nadie que pueda ir a darse un paseíto por el infierno. Gloria a Dios. ¿Usted se imagina qué clase de gozo tendríamos nosotros en el cielo que el Señor nos llevara de tour por el infierno? Y usted ver a algunas de las personas que usted ama en ese lugar. Yo creo que usted de ahí en adelante hasta ahí llegó la paz. No hay manera de ir a ese lugar, hermano. Ahora, cuando nosotros miramos la experiencia de tormento en el versículo 23 y de agonía en los versículos 24 y 25 de este hombre rico, podemos ver que esto nos da un tipo de la experiencia que va a tener que pasar el pecador en el infierno. Esto es tremendo. Le voy a ser sincero, yo no le deseo ese lugar a nadie y mucho menos quiero ir allá. Ni de tour. No quiero ni siquiera ir a recorrerlo un momento. El solo ver lo que la Biblia dice de ese lugar ya no me dan ganas de ir. Y mucho menos de visita. De pronto se queda uno allá. El tormento del infierno no solo se describe aquí. El Señor Jesucristo se dio a la tarea de mostrarnos ese lugar para que usted y yo anhelemos no ir a ese lugar. Ahora, el tormento del infierno es descrito de varias maneras en la Escritura. Es llamado con diversas palabras como fuego o llama ardiente. También el Señor Jesucristo lo describe como un lugar donde el gusano de ellos no muere. De hecho, hasta Isaías habla de ello en el capítulo 66, versículo 24. Ahora, cuando miramos eso de que el gusano no muere,
probablemente sea la conciencia, lo que estamos hablando, está consciente de lo que vivía aquí, está consciente de lo que está experimentando allá, y a la luz de esto podría ser que va a estar consciente de cómo aquellos que han ido al reino de los cielos disfrutan allá. ¿Usted se imagina todo eso, hermano? ¿Usted se imagina cuánta angustia y cuánto dolor puede experimentar una persona en ese lugar de tener memoria de lo que hizo aquí, que pudo estar allá arriba y que no está, que está en un lugar de tormento y ve cómo disfrutan los que... Hermano, esto tiene que ser doloroso, angustiante. Hermano, esto debe ser algo asfixiante. Eso debe ser terrible, hermano. Constantemente, continuamente, por toda la eternidad, implacablemente la presión de su culpa lo va a estar maltratando y martirizando, torturándolo en ese lugar de tormento, en el infierno por la eternidad. Si usted mira Daniel capítulo 12 y versículo 2, en ese capítulo de Daniel, Daniel nos habla acerca de aquellos que van a ser despertados para vergüenza y confusión perpetua. Y habla incluso del odio y el desprecio que van a sentir aquellos en ese lugar por sí mismos. Por sí mismos se van a aborrecer a sí mismos al estar en ese lugar. Es tremendo. Al igual que dice el rey David en el Salmo 51:3, su culpa estará siempre delante de ellos en ese lugar. Por eso debemos buscar no ir a ese lugar. Porque escuche, el Señor Jesucristo mismo describió el infierno, dice, como las tinieblas de afuera, como una imagen de abandono y destierro, de ser arrojados lejos de la presencia de Dios. Es tremendo. El tormento del infierno hace que sea un lugar donde dice el Señor que está el lloro y el crujir de dientes. Ahora, lo peor de todo es que no hay esperanza ni alivio para los que habitan ese lugar. No lo hay, hermano. Porque dice que no tienen reposo, ni de día ni de noche. Esto es un lugar aterrador, hermano. Su sentencia es eterna. Su castigo nunca, escuche, nunca termina. Por la eternidad. El fuego del infierno es insaciable y nunca dejará de arder. Cosa seria, hermano. Es eterno. Ahora, de ahí que la destrucción de los malvados en el infierno sea eterna y que nunca termine. Cuando dice destrucción no es aniquilación, que va a desaparecer, que va a dejar de existir. No, cuando dice destrucción es que va a estar en ese lugar, en ese castigo, atormentado por toda la eternidad. Allí van a estar, hermanos. Todo ser que nace ya es eterno. Unos para vida en la presencia del Señor y otros solamente existirán atormentados en el infierno. Y aquí hay muchas enseñanzas, muchas lecciones que usted y yo aprendemos. Dicen los versículos del 27 al 31, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vayan ellos también a este lugar de tormento. De que no vengan, a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y hay varias lecciones que extraer de aquí, de este pasaje. Personas, hermanos, que leen este pasaje, lo ignoran. Y esta es una porción que instruye, pero escuche, esto es una historia instructora y aterradora. Es aterradora y al mismo tiempo instruye. Ahora escuche, en primer lugar, esta historia responde a la pregunta de por qué los pecadores van a ir al infierno. ¿Por qué los pecadores van a ir al infierno?
El hombre rico parecía seguro de llegar a la eternidad cuando muriera. Probablemente. Pero todo cambió porque abrió sus ojos en un lugar de tormento. Ahora, los que oyeron al Señor Jesucristo contando esta historia, y sobre todo los escribas y los fariseos que estaban en ese lugar, lo más seguro es que quedaron completamente sorprendidos y sin poder explicar por qué los pecadores van al infierno. Y mucho menos con el trasfondo que el Señor Jesucristo está trayendo aquí. Ahora, no fue porque el hombre rico no fuera de la estirpe correcta. No es porque no fuera judío o porque fuera un infiltrado, no. Escuche, los judíos creían equivocadamente que el infierno estaba reservado para los gentiles. Mientras que la mayoría de los judíos, menos obviamente los recaudadores de impuestos, los judíos no religiosos y los culpables de pecados graves, ellos pensaban que de resto todos los judíos iban a parar al reino de los cielos por ser descendientes de Abraham. Eso pensaban todos y el Señor viene y les trae todo esto. Entonces, la descendencia que alguien tenía en Abraham, para ellos, le garantizaba esencialmente que entrarían al cielo. Eso es lo que ellos querían. Y cuando vemos esta historia, vemos que Lázaro representa los marginados que llegaron a Jesús y recibieron salvación. Esos que nadie creía que iban a ser salvos. ¿Se acuerda que dijimos que para los judíos el hombre que tenía posesiones, dinero, hijos, abundancia, era una manifestación de la bendición de Dios? Pero que aquellos que tenían enfermedades y que eran pobres y desvalidos, era una muestra del rechazo y la falta de aprobación de Dios. Bueno, eso es lo que ellos pensaban. Cuando miramos al hombre rico, él representa a los fariseos y a todos los que siguen un estilo de vida religioso, una simple religión sin fruto. El hombre rico era descendiente de Abraham. Oh, sí. Y él, cuando lo vemos hablando con Abraham, apeló a su descendencia. Él viene y le habla a él como padre, como quien dice: Padre Abraham, yo como que estoy en el lugar equivocado, venga, sáqueme de aquí, yo soy hijo suyo. Probablemente pensó que al hacer la simple petición de que le dieran una gota de agua, que dijo: no, yo soy hijo de Abraham, no, le voy a pedir solo la gota de agua. Esto lo pienso yo. Es una alegoría. Le voy a pedir una gota de agua a ver si él se da cuenta que es que estoy en el lugar equivocado y como soy hijo de Abraham, no, yo debo estar arriba. Probablemente eso fue lo que él pensó. Por eso acude a él como padre. Y ahora Abraham reconoce su llamado y sabe que era de su descendencia y por eso le dice hijo. Sin embargo, el hecho de que fuera judío no es un factor para que determinara el destino donde iba a pasar la eternidad. En pocas palabras, el hecho de que usted diga soy cristiano, porque usted lo diga, no va a determinar que usted va a pasar la eternidad en el reino de los cielos. Eso era lo que ellos pensaban, hermano. Ser judío no le garantiza a nadie la entrada al reino de los cielos, ni tampoco a alguien simplemente por ser gentil le va a garantizar que merece el infierno. No, no es así. Tampoco fue la condición la que condenó al hombre rico al infierno. No era porque era rico. No fue por ser rico que fue a parar al infierno. Ahora, es cierto que según él se indicó aquí en este texto, que ya lo hemos visto antes, vimos al inicio del mensaje anterior, las riquezas representan a alguien que probablemente le sea difícil entrar al reino de los cielos. Y le sea difícil. Pero el texto no nos está diciendo que los ricos por ser ricos no van a entrar al reino de los cielos. No, no es así. La riqueza no es esa barrera que va a impedir que un hombre entre al reino de los cielos. No. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder para salvar a quien Él quiera. Ahora, ya dijimos, nosotros vemos en la Escritura que no por ser rico es que se impide entrar al reino de los cielos. Porque si usted y yo vemos, este hombre está hablando ¿con quién? ¿A quién se dirige? A Abraham. ¿Y Abraham fue un pobretón? Abraham fue un hombre rico. Como lo fue Isaac, como lo fue Jacob, como lo fue Booz, como lo fue el rey David, como lo fue Salomón y José de Arimatea. Eran ricos.
Y ellos entraron a la presencia del Señor. Y eran ricos. Entonces el problema no es la riqueza. Dijimos, como decía el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, porque el amor al dinero es ¿qué? Es la raíz de todos los males. Entonces no era porque era rico. El hombre rico no fue enviado al infierno por ser un judío secular y religioso. No es porque era un judío y porque entonces no creía en la religión judía. Porque probablemente vivía de manera que la ley no lo mandaba. No fue eso. Al igual que los fariseos, este hombre era exteriormente religioso, respetado por todos, tenidos en grande estima. Este hombre representaba a los fariseos. Él hacía todo lo que la ley demandaba que hiciera, los sacrificios y todo ese tipo de cosas. Tanto era así que todos pensaban que por sus riquezas él tendría la recompensa de Dios de ir al reino de los cielos, porque era beneficiado de él. Y sus hermanos estaban familiarizados con Moisés y con los profetas, todos los conocían la ley, conocían todo lo que la Escritura decía, todo lo que el Antiguo Testamento enseñaba. Es más, ellos entendían que ellos debían arrepentirse. Así es. Como dice el rico, a fin de que no vengan a este lugar ellos también, a ese lugar de tormento en el que él mismo se encontraba. Ahora, el reconocimiento del rico de que sus hermanos debían arrepentirse también presupone que ellos creían que había pecado y que era necesario que ellos entonces se arrepintieran. Ellos sabían que había una ley y sabían que había un Dios que era el que había dado esa ley. Ellos reconocían todo eso. Y aunque ellos sabían que el pecado condenaba al hombre al infierno, sabían que todos los no redimidos iban a ir a ese lugar. No hay absolutamente nada que nos muestre, nada que nos muestre que estos hombres buscaron arrepentimiento, ni siquiera el rico, cuando estaban en vida. Pero tampoco hay manera de ver de que entonces el rico era un perverso que vivía practicando el pecado. No, él era un judío que trataba de hacer las cosas conforme lo hizo Pablo, conforme a la ley, solo conforme a la religión. Pero al igual que los judíos, él era un hombre plenamente religioso y respetado. Muchos pueden ser religiosos, venir a la iglesia, cantar canciones, hasta llorar, gritar gloria a Dios, aleluya, y no practicar el pecado, y probablemente no partir a la eternidad con el Señor. Ya se va a dar cuenta luego por qué. Así es. Algunos incluso podían creer que el hombre fue a parar al infierno. Muchos podrían pensar, bueno, listo, no fue por el dinero, no fue porque era rico. Entonces, él fue a parar al infierno porque este hombre carecía completamente de compasión, amor y preocupación por el mendigo que yacía junto a su puerta. Seguramente por eso fue. Ahora, es verdad que es un pecado que lo condujo al infierno y que el egoísmo está en el núcleo de todos los pecados. Claro que sí, el egoísmo. Sin embargo, afirmar que el egoísmo condenó al hombre rico al infierno es solamente parcial, pero no es una realidad plena. No fue simplemente porque era un hombre egoísta y porque no se fijó en el pobre Lázaro. No. Incluso, le voy a decir, si hubiera sido generoso, amable y clemente con Lázaro, esos actos de bondad y de clemencia para con el pobre lo hubieran podido enviar de todas maneras al infierno. Pastor, ¿cómo así? Sí. Recuerde lo que dice la Escritura, no es por obras, para que nadie se gloríe. Escuche, la salvación a través de toda la historia redentora ha sido siempre y única y exclusivamente por la gracia de Dios por medio de la fe puesta únicamente en Jesucristo. Al fin y al cabo, solo hay una razón por la que el hombre rico y por extensión todos los que no han sido redimidos van a parar al infierno. Pastor, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Pastor, usted ya viene hablando de eso. Hay una sola razón por la cual el hombre rico y todos aquellos que no han sido salvados van a terminar en el infierno. Pastor, ¿por qué?
por no creer en la verdad revelada de Dios en su palabra. Por no vivir conforme a la verdad que Dios reveló en las Escrituras. Entonces, usted puede decir que es cristiano, sí, y usted puede pensar que por decir que es cristiano va a ir al reino de los cielos. Usted puede pensar, como yo vengo al culto los martes, los jueves, los viernes y el domingo, estoy listo, Señor, voy a para arriba. Pero nosotros estamos viendo aquí que hay que venir los martes, que hay que venir los jueves, que hay que venir los viernes, que hay que venir el domingo, pero con todo eso, lo prioritario para poder partir de esta tierra a la eternidad con Dios es creer que la palabra de Dios es verdad y vivir conforme a la verdad de la palabra de Dios. Es la única manera para ir arriba. No es vivir conforme usted cree que debe vivir. No es hacer las cosas conforme usted cree que las debe hacer. No, es vivir y hacer las cosas conforme dice la Escritura. Si usted no vive conforme a lo que la Biblia dice, pero usted se acomoda a un estilo de vida que a usted le parece que está bien, tranquilo, usted va a terminar donde está el rico. Si no se arrepiente y vive conforme a la voluntad de Dios. ¿Para quién es el reino de los cielos? Para los que creen que lo que Dios ha revelado en su palabra es verdad y viven conforme a esa verdad revelada en su palabra. Mire, Abraham aquí lo que hizo fue confirmarle, afirmarle al hombre rico que las Escrituras son la realidad y el único medio para llevarte al reino de los cielos. Así es, hermano. Él le dio la respuesta a la petición del hombre rico de enviar a Lázaro. Mándalo, resucítalo, para que vaya donde mis hermanos. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él está hablando aquí que la falta de fe en la suficiencia de las Escrituras fue lo que hizo que el hombre rico parara en el infierno. El no creer que la Biblia es suficiente para yo vivir conforme a la voluntad de Dios fue lo que lo envió a ese lugar. Escuche lo que él dice. A Moisés y a los profetas tienen. En otras palabras, ahí está todo el Antiguo Testamento. Ahí lo tienen, y la manera de venir aquí donde está Lázaro es que ellos crean en todo lo que dice en el Antiguo Testamento. Todavía no había nuevo. Recuerde, todavía no había nuevo. Eso es lo que les está diciendo aquí. Ahora, viene el rico y a pesar de que Abraham le está diciendo esto, ¿qué hace el rico? ¡No! No, la Biblia no, o sea, no es suficiente la Escritura. Dice, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ellos se van a arrepentir, se arrepentirán. Esto fue una queja y una solicitud al mismo tiempo del rico. ¿Y qué implica esto? Que él y sus hermanos, escuche, tenían suficiente información. Claro, ellos conocían toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, ellos lo conocían. Pero ellos necesitaban señales sobrenaturales para poder creer lo suficiente. Como quien dice, sí, ahí está el Antiguo Testamento, pero necesitamos señales. Y eso no fue lo que le exigieron al Señor Jesucristo a los fariseos, señales, y Él no se las dio. Él no se las dio, hermano. El Señor se negó a darles esas señales, confirmando enfáticamente la suficiencia absoluta de la palabra de Dios por encima de las señales. Lo único que puede llevar a los pecadores al arrepentimiento es la palabra de Dios. Por eso dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Ahora, ¿no nos muestra la resurrección de Lázaro lo mismo? ¿No vieron que Lázaro resucitó? Jesucristo no vino y dijo, quitad la piedra. No, y él ya, quiten la piedra. Y quitaron la piedra, ¿y qué hizo Jesús? Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Lázaro salió. ¿Y después qué hicieron? Estaban buscando matar a Jesús y a Lázaro. Supieron que Lázaro murió. 4 días estaba sepultado.
Viene el Señor Jesucristo y lo resucita. Y apenas lo ven resucitado, empezaron a maquinar para matar a Jesús y a Lázaro también. Y este está diciendo, no, si alguno se levantara de entre los muertos, como quien dice, hey, acuérdese que Lázaro se levantó de entre los muertos, el otro Lázaro. ¿Y qué quisieron hacer? Matar otra vez a Lázaro y a Jesús. Como quien dice, no, los milagros no son los que los van a convencer. Si las escrituras no te convencen, aunque se levantaran aquí un montón de señales extraordinarias, te vas a llenar de emociones momentáneas, pero ¿sabes qué vas a pasar? Al día siguiente vas a seguir igual. No son las experiencias momentáneas, es una verdadera relación con Dios a través de la oración y el conocimiento de ese Dios, a través de su santa y bendita palabra, lo que nos va a cambiar y a transformar, hermanos. Cristo mismo se levantó de entre los muertos. ¿Y qué hicieron? Sobornaron a los soldados. ¿Para qué? Para que dijeran que se habían robado el cuerpo. Usted no ha visto un montón de cristianos que compran y compran CDs y videos de testimonios, y son llenos de testimonios de todo el mundo, pero no tienen testimonio personal con Dios, porque no tienen relación con Él, porque no viven verdaderamente una experiencia constante y genuina, donde ellos están siendo cambiados, transformados y renovados. Un montón de gente viniendo a las iglesias, sentados en las sillas, escuchando la palabra de Dios, y los mismos desobedientes, viviendo como quieren, no atendiendo al mandato del Señor. Y después, me voy con Él, yo no me quedo con Él, me voy. No sé con quién ni para dónde. Hermanos, esto no es por venir al culto y cantar bonito. Esto es por escuchar la palabra de Dios, creer que es Dios el que está hablando y vivir conforme a esa palabra del Dios que te está hablando. Es lo que Él dice. Hermanos, ahí hay un mal en el ser humano que de continuo quiere gobernarnos. ¿Sabe cuál es? Se llama la incredulidad. La incredulidad no es porque usted no oiga y no entienda y no tenga aquí la Biblia, no, es por la incredulidad. No hay evidencia suficiente, no hay señales extraordinarias que te pueda quitar la incredulidad. Solamente el poder de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo te va a quitar la incredulidad. Pero necesitas venir a Él, y el apóstol Pablo nos enseña que debemos creer, y la misma Escritura nos manda a nosotros a que nosotros nos despojemos de ese peso del pecado. ¿Cuál? La incredulidad. ¿Cómo? Viniendo a Cristo, viniendo a conocerlo cada día más a través de su palabra y buscando su rostro en oración. Pero ¿cuántos son los que quieren ver los milagros del Señor? Quieren ver a Dios actuando, quieren ver familias cambiadas, transformadas y renovadas, y el culto de oración no aparecen, pero quieren que Dios les solucione todos los problemas, pero no vienen. Y estoy hablando de los que pueden y no lo hacen. Estoy hablando del que tiene la oportunidad de venir a orar los viernes por la noche o todos los días en la mañana. Hay personas que pueden y no lo hacen, pero quieren que todo les salga bien. O sea, dame, pero no dan nada. Y quiere que todo le salga bien. Y tiene la oportunidad, puede hacerlo, puede venir, puede estar, pero no está. Usted no ha visto en otros lugares donde compran la sanidad y donde compran los milagros. Hay que pagar. Sí. Yo me di cuenta hace un tiempo atrás, en algún lugar, usted sabe que no me gusta decir nombres de nadie. Pastor, es que mire, tengo esta y esta dificultad, ni necesito que oren por mí. Tranquilo, consigne 500,000 pesos y empezamos a orar. Usted se imagina al apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Santiago, Mateo y Lucas. Usted se los imagina en su época. Pedro, una oración, tengo este problema. Sí, hágame la consignacióncita y empezamos a orar. Esos son los pastores de hoy. No, mi hermano, esto es Cristo mismo, esto es dependencia de todos y cada uno de nosotros delante del Señor. ¿Necesitamos orar unos por otros? Claro que sí. ¿El pastor ora por la iglesia? Claro que sí. Pero cada uno de nosotros tiene que tener el mismo interés de venir al Señor en oración como el pastor lo puede hacer. Y así como escucha el pastor, a usted también. Tenemos un grupo en la iglesia, podemos pedir oración, claro que sí, pero es que usted también debe orar. Pero muchos piden oración y pueden venir y no llegan.
y no llegan. No, hermanos, esto es viniendo, esto es esforzándose, esto es dando la pelea, esto es dando la batalla, esto es buscando al Señor, esto es acercándose a Él, buscando conocerlo por medio de la Escritura, hermanos. ¿Para qué? Para que la incredulidad se tenga que ir de nosotros. Es la palabra de Dios la que tiene el poder de hacerlo, hermanos. La palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Esa respuesta que Abraham le da plantea la inquietud de qué es lo que deberían creer las personas antes de la cruz para escapar del infierno. ¿Qué tenían que hacer aquellos, en aquella época, cuando Cristo está hablando? Esos que todavía no podían ver a Cristo clavado en la cruz. Cristo todavía estaba vivo antes de que Cristo viniera. ¿Qué tenían que hacer las personas antes de que Cristo muriera en la cruz para poder ir a la eternidad con el Señor? Y mire la similitud entre ellos y nosotros. Ellos, ¿qué tenían que hacer? En primer lugar, debían creer la verdad acerca de Dios. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Creer lo mismo. En el Antiguo Testamento, usted y yo vemos algo glorioso. ¿Qué hace el Antiguo Testamento? Da a conocer cómo el santo y soberano creador y gobernador y dador de la ley es el que juzga el pecado. Solamente Él. Ahora, podemos ver en la antigüedad cómo Dios juzgó el pecado en la caída. Y lo atestigua. Cuando usted mira Génesis capítulo 5, mostrando la genealogía de Adán, nos da una frasecita. Y Adán vivió 900 años y murió. Murió. Entonces Dios le había dicho: el día que comieres del árbol del conocimiento del bien y del mal, el día que comieres de él, morirás. Y comieron y quedaron ahí. Yo me imagino a Eva: ve, no morí. Y Adán: ve, yo tampoco. No, lo que no entendieron fue que tuvieron dos muertes. La primera fue espiritual, porque tuvieron una separación en una relación viva que tenían con Dios. Eso es lo que pasa con nosotros. Cuando usted y yo estamos viviendo en la iglesia, buscamos al Señor, estamos en comunión con Dios y de repente empezamos a practicar el pecado, se corta la comunión y la relación y viene lo que se llama muerte espiritual en muchos. Pero no solamente pasó eso. Al transcurrir el tiempo, dice que Adán murió. ¿Se cumplió o no se cumplió lo que el Señor le dijo? Bueno. Vino otro juicio de parte del Señor. ¿Cuál? La catástrofe mundial, el diluvio. Y ese diluvio, ¿qué es lo que muestra? Más evidencia de que Dios juzga el pecado del hombre. Porque Él es absolutamente santo, dice la Escritura. Habacuc, ¿qué dice? Muy limpio es de ojos para ver el mal, ni puede ver el agravio. Ese es Dios, hermano. En Ezequiel capítulo 18 y versículo 4, ¿qué dice? Por tanto debe castigar el pecado y como resultado el alma que pecare, esa morirá. En segundo lugar, ¿qué debían hacer antes de la cruz para escapar del infierno? Los pecadores deberían creer que era necesario arrepentirse. ¿Y hoy qué? El pecador necesita arrepentirse, hermano. Al ser confrontados con la abrumadora demostración de la naturaleza, de los actos que Dios ha hecho, cuando trajo el diluvio, lo que pasó con Adán y lo que pasó con Eva, la opinión que ellos tenían al respecto era que Dios castigaba el pecado y el alma que pecare tenía que morir. ¿Qué dijo Job al mirar todas estas cosas que habían pasado anteriormente? Me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué pasó con Jonás? Dios comisionó a Jonás para que fuera a predicar el arrepentimiento a Nínive. Y cuando Job fue y predicó a los ninivitas, ¿qué sucedió? Esta gente vino en arrepentimiento al Señor y Dios los perdonó. Ellos se arrepintieron, hermano. Por medio de Ezequiel, Dios mismo llamó a Israel a arrepentirse y a volverse de sus pecados. Isaías mismo declaró: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
Él está llamando desde la antigüedad y en el presente al arrepentimiento para que Dios lo perdone. Ahora, en tercer lugar, el rico y sus hermanos debían creer que la salvación es por la soberana gracia de Dios. Y el Antiguo Testamento enseña esto. Ahora, el nuevo pacto, el pacto en la sangre de Jesucristo, en ese nuevo pacto, todo aquel que cree en la obra de Cristo en la cruz, ese será redimido. Será redimido por poner su confianza y fe en la obra de Cristo en la cruz. Porque es un pacto de pura gracia y de pura misericordia. De ahí que los pecadores en todas las épocas se han salvado únicamente por gracia, nunca por sus propios méritos. Nadie ha hecho nada por sí mismo para salvarse. No ha sido ni por obras ni por sacrificios personales, no. Usted ve que en los sacrificios había alguien que iba y llevaba los sacrificios, pero ¿qué hacían esos sacrificios? Cubrían el pecado, no lo quitaban. ¿Se da cuenta? En cuarto lugar, ¿qué debían hacer ellos para ir al cielo? Ellos debían creer que Dios perdona al pecador arrepentido, porque esa es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es que Él es un Dios perdonador. Usted ve a Dios mismo presentándose a Él mismo como ese Dios que perdona en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. ¿Qué dice? El Señor fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La misericordia de Dios. David, quien no era ajeno al perdón de Dios, escribió: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hermano, la palabra de Dios está llena de puras confirmaciones de que Dios ama, de que Dios perdona al que se arrepiente. Y ellos lo sabían en aquella época también, hermanos. Ellos lo sabían. Ellos sabían acerca de todo esto, mis hermanos. Pero ellos no entendieron. Ellos no vinieron al Señor en arrepentimiento, el rico tampoco. En quinto lugar, las personas antes de la cruz debían creer que la misericordiosa salvación de Dios y el perdón de pecados únicamente se obtiene de una sola manera. ¿Cuál? Por fe. Solo por fe. ¿Qué dice de Abraham? Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Habacuc, ¿qué escribió? El justo por la fe vivirá. En sexto lugar, ellos debían creer que la salvación ocurría por la concesión o imputación de una justicia ajena, o sea, había alguien que tenía que reemplazar. ¿Cuál era el reemplazo en la antigüedad? Los animales que llevaban a los sacrificios. ¿Cuál es el castigo? ¿Cuál es el sacrificio que se hizo después en el Nuevo Testamento? El único y el último sacrificio, Cristo mismo. Todo por fe, pero había alguien que tenía que llevar la culpa. En la antigüedad, esos sacrificios que ellos hacían cubría el pecado. Cuando Cristo viene, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En séptimo lugar, ellos debían creer que la justicia de Dios se satisfacía al transferir su juicio a un sustituto. La ira de Dios estaba puesta para venir sobre todos los seres humanos pecadores, pero la manera de aplacar la ira de Dios era que alguien viniese e hiciera un sacrificio tal que Dios apaciguara su ira y entonces así quedara satisfecho. Y Cristo fue quien hizo eso.
Cristo viene y hace la obra que hizo, la obra de redención, es clavado en la cruz. Todos tus pecados y los míos y de la humanidad fueron puestos sobre Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, cuando Él tiene todos sus pecados de la humanidad clavado en esa cruz, Dios lo mira y entonces toda la ira de Dios es descargada sobre su propio Hijo en la cruz del Calvario. Y es como si Dios, después de que descargase toda su ira sobre el Cristo glorioso en la cruz, hiciera... bien, satisfecho. Prefirió traer tal castigo a su propio Hijo y no a nosotros, solo por gracia. Eso era lo que ellos debían creer y nosotros también, hermanos. Nosotros también. Y en octavo lugar, debían creer que el Mesías vendría y los redimiría de sus pecados a través de su muerte sustitutiva. ¿Por qué? Por favor, por el favor para con ellos. ¿Por qué? Porque Él sería la simiente de la mujer que había declarado Génesis capítulo 3, versículo 15. Ellos conocían todo esto. En Isaías 53 ellos leyeron que el Mesías sería tanto humano como divino, tanto descendiente de David como su Señor. Ese que vendría sería humilde y sin embargo sería el rey que gobernaría todas las naciones. Ellos vieron todas estas señales y aún así no creyeron, hermano. ¿Se da cuenta? Y por último, antes de la cruz, las personas debían creer que recibir la salvación requiere abandonar todo pecado o la esperanza de la salvación es nula. ¿Y qué tenemos que creer nosotros? Hay que abandonar todo pecado para que la salvación se haga efectiva en cada uno de nosotros, hermano. El rey David en el Salmo 3, versículo 8 dijo: la salvación es del Señor y solo Él es el Salvador. Solamente debemos creer en Cristo y en su palabra y en lo que Él ha dicho. El apóstol Pablo exhortó a Timoteo a que recordara todo lo que desde la niñez había sabido de las Sagradas Escrituras, porque le dice que las Sagradas Escrituras eran las que le podían hacer, ¿qué? Salvo. ¿Y cuáles Escrituras? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Todo apuntaba a que el Antiguo Testamento era suficiente para que el rico y sus hermanos entonces pudieran partir a una eternidad a la presencia de Dios. Pero aquí el rico le está diciendo: no, es que no es solo eso, se necesitan señales. Él está diciendo: no hay señales, la palabra. Muchos cristianos hoy están esperando señales. Desean ver señales, desean ver cosas extraordinarias, desean ver milagros sobrenaturales. Escuche, los milagros sobrenaturales van a alimentar tu emocionalismo parcial y momentáneo. La palabra de Dios y el Espíritu Santo son los que te convencen. ¿Cuándo? Cuando estás atento, cuando prestas atención a lo que Dios habla, cuando crees que el que te habla es Dios, no el hombre. Y Él empieza a hacer una obra transformadora en tu corazón. Él es el que te transforma. Él es el que te renueva y Él es el que hace todas las cosas. Jesucristo mismo resucitó y ni así creyeron, hermano. Para el hombre rico, para Israel y para todos los que lleguen al infierno, el problema no va a ser la falta de información. No es porque no se les haya hablado. No es la falta de información. ¿Sabe cuál va a ser el problema de aquellos que tengan que ir a una eternidad en el infierno? El rechazo a la verdad de Dios. El rechazo a la verdad de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es lo que diga aquí, no es lo que usted crea, ni lo que yo crea, ni lo que usted piense, ni lo que yo piense, es lo que él diga en la Escritura.
Y en la Escritura todo es muy claro. Hay que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Hay que confesar nuestros pecados. No es al cura, no es al pastor, no. Es al Señor. Es venir en una confesión de pecados directamente delante del Señor. Creyendo de que Él escucha. Creyendo de que Él perdona. Creyendo de que Él limpia todos nuestros pecados. Nos limpia de toda maldad. Creyendo de que la Escritura dice que el que viene y confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Es buscando vivir conforme a lo que la Biblia dice, que estaremos en la eternidad con el Señor. Ahora, en la situación en la que usted esté, en la profunda necesidad, usted como cristiano, en medio de la situación difícil y en todo lo que usted esté pasando hoy, necesidad, escasez, enfermedad, en todo eso, pregúntese: ¿dónde tengo puestos los ojos? Pregúntese: ¿dónde pongo mi confianza? ¿Dónde está mi esperanza? Pues debe estar en Cristo. Muchos se mueven por las circunstancias, por lo que pasa a su alrededor. Entonces, si los hijos están aliviados, si hay dinero, si hay alacenas llenas, si todo está funcionando bien, gloria a Dios, aleluya, estamos contentos, qué bendición, pero poco vienen a la iglesia. Pero si hay escasez, si hay enfermedad, si hay dificultades, si hay necesidades, si la nevera está vacía y si las situaciones a mi alrededor no son buenas, parecemos como el jorobado de Notre Dame. Hermano, Dios le bendiga. Bendiga, pastor. ¿Qué le pasa? No, pastor, es que mire, y es que mire, hermano, hay que orar, hermano, hay que estar orando. No, es que ¿quién ora así, pastor? Ahí es donde hay que orar. En medio de las peores tormentas es donde hay que venir a Cristo. Es donde hay que confiar en Él y depositar toda nuestra fe, confianza y esperanza en Él. Escuchen, el rico estaba pidiéndole a Abraham que enviara a Lázaro, que resucitara a Lázaro, para que fuera donde sus hermanos, para que testificara. ¿Usted qué le está diciendo? Va, envíelo y que les diga que yo estoy aquí en un lugar de tormento, para que ellos no vengan aquí. Usted y yo, aquí en vida, escuche, él estaba en el infierno. Usted y yo aquí en vida somos responsables de vivir una vida cristiana comprometida de tal manera que nuestras familias y demás amigos y conocidos conozcan al Señor. Usted y yo somos los responsables. Usted y yo no podemos esperar a que mi esposa cambie, a que mi hijo cambie, a que fulano cambie, a que fulano haga para usted venir y verdaderamente comprometerse con el Señor. No, no, usted que viene a la iglesia, usted que se congrega, usted que recibe palabra, usted que está siendo alimentado por Dios a través de su palabra, usted es el responsable de dar un buen ejemplo y un buen testimonio tal que los que a su alrededor estén digan: este verdaderamente es cristiano, y que eso les sea de motivación para ser atraídos a los pies de Cristo. Pero mientras que usted no sea ejemplo, mientras que usted no viva para Cristo, mientras que usted no muestre un cristianismo verdadero, mientras que usted no viva conforme a la palabra de Dios, usted va a seguir siendo un mal ejemplo y va a alejar a los demás de la presencia de Dios. Y ahora le pregunto, ¿usted va a esperar, como tuvo que esperar este hombre, estar en el infierno para poder rogar y suplicar que su familia conozca al Señor? ¿O te vas a dedicar a caminar con el Señor para que tu familia, viendo tu buen ejemplo, se acerquen a Cristo? Hermanos,
Este hombre elevó una oración desde el infierno, clamando para que su familia no fuera a ese lugar. Hermano, usted y yo tenemos la oportunidad de levantar esa oración aquí y ahora, todos los días, para que el Señor en su gracia soberana salve nuestras familias. Pero tienes que venir a Él en arrepentimiento y fe. Tienes que mostrar que verdaderamente eres cristiano. Tienes que vivir para la gloria de Dios. Tienes que vivir para Cristo. Tienes que vivir verdaderamente en obediencia delante del Señor. Y para todo eso tienes que tener un corazón que le ama, para que te agrade hacer su voluntad y vivir para Él. Y si no, estás caminando en vano. Si no amas al Señor. Yo quisiera, pero. No, esto es yo quisiera. Esto no es yo quisiera, pero. Porque Cristo no dijo yo quisiera, pero. Cristo fue a la cruz por amor. Y Él espera que usted y yo respondamos amándole a Él, viviendo para Él, agradándole a Él, no por fuerza. Ay, sí, yo voy a buscar obedecer al Señor porque qué miedo ir al infierno. No. El infierno no puede ser tu motivación para agradar a Dios. Es el amor de Dios mostrado en la persona de Cristo para librarte del infierno lo que te tiene que motivar a vivir para Él. Porque escucha, si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe y eres un hijo de Dios, el infierno no está para ti. El infierno está para los hijos de desobediencia. El infierno está para los que viven conforme a su propia voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Y con esto voy terminando. Y le pregunto otra vez: ¿usted verdaderamente cree que el cielo y el infierno son verdad o no? ¿Qué es lo que a usted más le motiva de esta historia, de este pasaje de Lucas capítulo 16, del 19 al 31? ¿Qué es lo que le motiva? ¿Verdaderamente usted cree que este pasaje quedó escrito en la Biblia por rellenar estas hojas o por traer terror espiritual a los que lo leyeran y lo escucharan? Hermanos, este pasaje, y sobre todo el apreciar dónde fue el rico y dónde fue Lázaro, debería ser algo que nos motive, que nos impulse, que nos lleve a nosotros a desear y a anhelar vivir para la gloria de ese Dios grande y poderoso, majestuoso y maravilloso, que dio la vida de su propio Hijo para librarnos a nosotros de ir a ese lugar. Hermano, recuerde, solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo hay salvación. ¿Sabe por qué? Porque Él fue el único que dio su vida para que usted y yo fuéramos librados de la ira venidera. Solo Cristo murió en la cruz para librarnos a nosotros de la condenación eterna. Y todos aquellos que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, debemos encontrar en el Señor Jesucristo y en sus promesas la paz, el gozo, el aliento y la motivación que necesitamos para caminar en este camino, en este caminar en la vida cristiana. Y como dice el apóstol Pablo, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Ojo, de la vida eterna, no de una eternidad sin Cristo. Que el Señor nos ayude y nos motive, hermanos, a creer. Hermanos, a creer. Que el Señor quite toda incredulidad de nosotros y que creamos con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón que el cielo es real, que la realidad para todo aquel cristiano fiel y verdadero, que la realidad para todo cristiano fiel y verdadero es que un día va a terminar en la eternidad con el Señor, pero que pueda creer
que rechazar a Dios lo va a llevar a una eternidad sin Él, donde será atormentado por esa misma eternidad. Que el Señor nos ayude a creerlo y a vivir una vida tal que exalte y que glorifique su nombre, y que usted y yo seamos un muy buen ejemplo para los que no le conocen, y que por medio de nuestra fidelidad, entrega, consagración y dedicación y amor al Señor, ellos se conviertan a Cristo. Oremos a nuestro Salvador, y que sea Él convenciéndonos a cada uno de nosotros de lo que Él ha hablado. Señor y Dios, en esta hora has hablado a través de tu palabra a cada uno de nosotros. Te rogamos pues, Dios mío, que tu palabra haga un efecto positivo y sobrenatural en nosotros, que tu Santo Espíritu nos convenza, que nos traiga convicción de que verdaderamente vale la pena vivir para ti. Que verdaderamente vale la pena vivir para agradarte a ti. Que verdaderamente vale la pena buscar tu rostro, tu presencia. Que verdaderamente vale la pena conocerte y amarte. Porque sabemos que tú nos has amado, Señor, en gran manera, y lo has mostrado yendo a la cruz del Calvario. Señor, tantas excusas que tenemos, tantas excusas que hay, tantas excusas que vienen a nuestra mente, tantos tropiezos que colocamos delante de nosotros. Pero Señor, ayúdanos a entender que no hay excusa válida, porque tú diste la vida en la cruz del Calvario y tenías una excusa: nunca pecaste. Pero diste la vida en la cruz del Calvario para librarnos a nosotros de la condenación eterna. Por eso ayúdanos, Señor, a entender este mensaje, a entender tu palabra, a recibir tu palabra, y que sea de aliento, de alimento, de motivación, de edificación, de exhortación, de consolación, para caminar y vivir para la gloria de tu nombre, sabiendo y entendiendo de que la has traído porque nos amas y porque nos quieres mostrar cuán glorioso es morir en Cristo, ser llevado por los ángeles a tu grandiosa y maravillosa presencia. Dios mío, por favor, ayúdanos a creer y ayúdanos a vivir en base a la verdad revelada en tu palabra. Que podamos seguir adelante, siendo muestra, ejemplo y testimonio vivo de que Cristo vive, de que cambia, transforma, restaura y hace nueva todas las cosas, y también que podamos ser un testimonio vivo de que Cristo viene pronto a levantar su iglesia para llevarla a la eternidad con Él. Ayúdanos, guíanos y dirígenos para que nuestro estilo de vida sea conforme a tu perfecta voluntad, y que podamos verdaderamente mostrar que tú eres un Dios bueno, grande y maravilloso. Señor, en esta hora te rogamos que en esta nueva semana que comienza, tú bendigas tu iglesia, que extiendas tu mano de favor y misericordia, que tu iglesia esté meditando, pensando siempre, constante y continuamente, que un día ha de partir de esta tierra, y entonces hay que vivir cada día como el último. Bendice la iglesia, que esta semana sea una nueva semana de bendición, de victoria, para tu gloria, para tu alabanza y para nuestro beneficio. Y al salir de este lugar, salimos, mas no de tu presencia, y te rogamos que sigas ministrando nuestros corazones, y que podamos terminar este día viviendo para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, dándote gracias. Amén y amén. Dios es bueno, grande y maravilloso. El Señor les continúe bendiciendo grandemente.